Buenos días, querida familia. Es un gusto para mí en esta mañana poder compartir junto a ustedes la palabra que Dios trae para nosotros, que ha traído para mí y de seguro va a traer para ustedes también. Y espero que toque su corazón. Y mi gusto es más grande hoy día porque tengo a mi ayuda idónea al lado para que me salve si me pongo nervioso o si por ahí me olvido de algo, porque me está acompañando en esta mañana mi esposa Anita. Buenos días con todos. Para mí también es un placer poder compartir con ustedes lo que les hemos preparado para el día de hoy, y es nuestra historia y lo que nosotros hicimos para poder estar hoy día aquí. Muy bien, y bueno, nosotros en esta mañana vamos a compartir con ustedes una parte de nuestro testimonio por aquellas cosas que nosotros hemos tenido que pasar durante este tiempo. Para nosotros este año es muy especial, este 2019 y estos 2 meses de febrero, marzo, no ha pasado para nosotros por desapercibido, porque ¿saben qué? Nosotros estamos cumpliendo 10 años desde el día en que nosotros aceptamos al Señor en nuestras vidas. Y en estos 10 años el Señor ha estado con nosotros y nos ha permitido transitar por distintas situaciones. Hemos tenido nosotros que pasar por distintas pruebas como matrimonio, por distintas circunstancias que nosotros hemos tenido que afrontar. Para mí también es muy especial este año. Este es el año del alumbramiento, amén. Y en esa fe, en esa promesa nosotros tenemos que creer. Yo me acuerdo hace algún tiempo cuando alguna vez, yo creo que habrá sido hace unos 8 años, que yo le preguntaba al Señor, le decía: Señor, ¿y hasta cuándo voy a tener que pasar por estas situaciones? Y la palabra de Dios dice que Él nos disciplina porque nos ama, ¿no es cierto? ¿Ya? Y veo que el Señor me amaba mucho, porque me acuerdo que puso en mi vida el número 10. Yo le decía: 10 años, Señor, en serio, 10 años, no puedes reducirle un poquito. Pero hoy regreso a ver y puedo mirar cómo en estos 10 años el Señor nos ha ido formando. Pero bueno, yo les voy a contar un poquito de la historia de David y mía. Nosotros nos conocimos por medio de un amigo mío. Éramos jóvenes, guapos, trabajábamos juntos. Y saben que nosotros nos casamos cuando teníamos apenas 24 años. Éramos pollitos, como nos dirían las abuelitas. Y nosotros desde que éramos enamorados ya trabajábamos juntos. Y en nuestro trabajo habíamos tenido muchos reconocimientos ya. Después de que nos casamos, la empresa nos mandó a la ciudad de Cuenca para gerenciar la oficina de allá. Obviamente, todo este crecimiento que comenzamos a tener nosotros, comenzamos con un crecimiento profesional. Ese crecimiento profesional llegó con el crecimiento de nuestros ingresos, ¿sí? Nosotros comenzamos a vivir una vida llena de privilegios, digámoslo así. No teníamos necesidades, obviamente, porque teníamos una buena cuenta bancaria. Y con el pasar del tiempo, nuestra vida y nuestro matrimonio comenzó a formar sus cimientos en eso. El dinero, el reconocimiento, ¿sí? Y el crecimiento profesional. Obviamente, esos cimientos no eran los correctos. Y no tardamos mucho tiempo en que esos cimientos hagan que nuestro matrimonio se derrumbe. Y con eso, consecuencias muy dolorosas. Así es, efectivamente, nosotros habíamos puesto, como dice mi esposa, al trabajo, al dinero por primero, al éxito profesional que nosotros veníamos teniendo. Y puedo ver ahora, mientras nosotros, en este transitar, pero también mientras nosotros en esta semana hemos estado mucho hablando acerca de este tema que queremos compartir, de cómo ser una familia a prueba de fuego. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor para que nosotros nos convirtamos en una familia a prueba de fuego? Y nosotros pensábamos que todo lo podíamos alcanzar por nuestras propias fuerzas, y de hecho era así.
Conforme fue llegando para nosotros el éxito profesional, el éxito económico, el reconocimiento también en el área laboral, yo empecé a pensar que en realidad todo lo que yo me proponía lo podía alcanzar. Es como ese eslogan que dice un mundo sin límites, pero ¿saben qué? Eso es una mentira. Por eso el Señor ha marcado límites para nuestra vida. Límites para que sean de bendición para mi vida y de los seres queridos que están a mi alrededor. Como en mi vida yo no puse límites, entonces empecé a tomar malas decisiones y pensé que esas decisiones nunca iban a salir a la luz. Pero ¿saben qué? La palabra es clara cuando dice que en su momento todo saldrá a la luz, y fue un día en que todo salió a la luz. Y entonces en ese momento me acuerdo que esto llegó como una bomba atómica sobre mi hogar. De un día para el otro, todo se había perdido. La confianza que mi esposa tenía en mí, ahora se había transformado por dolor. El amor que había entre nosotros, que reinaba entre nosotros, fue cambiado ahora por rencor. Ahora ya no vivíamos más confiados, sino que la angustia se había apoderado de nuestro matrimonio. En medio de esa situación, yo recuerdo que no veíamos nosotros, yo no veía la salida. Yo solo tenía algo claro. Y lo que yo tenía claro en ese momento era que yo por sobre todas las cosas quería salvar mi matrimonio. Había tomado una muy mala decisión. Había traicionado la confianza de mi esposa, pero yo la amaba, en verdad la amaba. Y como les digo, en ese momento, Ani, ¿qué es lo que yo deseaba por sobre todas las cosas? Yo decía, no sé qué voy a hacer, pero tengo que pasar esta situación. No sé qué voy a hacer, pero yo quiero salvar mi matrimonio. Mientras David estaba en eso, yo también estaba pensando y decía, ¿cómo voy a superar esto? Siempre tuve una firmeza y decía, el día que a mí me pase eso, yo me divorcio. Y esa situación había llegado en ese momento. Pero ¿saben qué? Perdón. En medio de todo lo que estaba pasando, yo recuerdo que estaba una noche arrodillada al pie de mi cama. Ya me había quitado el anillo de matrimonio. Para mí, mi matrimonio ya estaba terminado. Y de repente, ya justo la semana anterior, mi cuñado había llegado a nuestra casa a hablarnos del Señor. Nos había regalado la primera Biblia. Y en ese momento, yo cogí y le reté al Señor. Le dije, ¿sabes qué? Si tú verdaderamente existes, dame una prueba ahora. Si tú quieres que luche por mi matrimonio, dame una prueba ahora. ¿Y saben qué pasó? Sonó el teléfono. Y mi esposo contestó. Y me dice, te buscan. ¿Quién es? Una señora. ¿Qué señora me va a buscar a mí? Cuando contesto el teléfono, me dice una señora de Verbo. Ok, dame el teléfono. Cuando cojo el teléfono, me dice, Anita, soy Marianita. Una semana antes habíamos estado aquí por primera vez y una pareja hermosa, la que llevo en mi corazón, nos había consolidado. Y Marianita me dice, he estado orando por ti toda esta semana y Dios quiere que luches por tu matrimonio. ¿Qué respuesta fue esa? Después de que yo le había retado al Señor a que me dio una prueba, ese mismo instante Él me estaba dando la prueba. ¿Y qué me estaba diciendo? Que Él estaba con nosotros y que Él nos iba a ayudar a salir de esto. Perdónenme, pero soy bien llorona. En nuestro matrimonio, obviamente, a partir de ese momento, entró a nuestra familia y a nuestro matrimonio alguien que nunca había estado ahí.
y ese fue Jesucristo. La palabra del Señor dice en Primera de Crónicas 6:11, refúgiense en el Señor y en su fuerza, busquen por siempre su presencia. Después de que el Señor nos había hablado claramente con eso, nosotros teníamos que tomar una decisión. Y nuestra decisión fue entregar todo en manos del Señor, porque definitivamente por nuestras fuerzas en ese momento no podíamos hacer nada. No podía hacer nada David, ni podía hacer nada yo. Así que decidimos realmente entregarle todo al Señor para que Él haga su labor en nosotros. Y ese es justamente el primer aspecto que tenemos que tomar en cuenta para hacer un matrimonio y una familia a prueba de fuego. Reconocer de corazón que en nuestras fuerzas no podemos hacer nada, que tenemos que regocijarnos en el Señor y buscar su fuerza para que Él trabaje en nosotros. Amén. Efectivamente, el primer aspecto es ese, que nosotros debemos dejar todo en manos del Señor, en las fuerzas del Señor. Pero este es un aspecto que nosotros no solamente lo tenemos que evaluar en el pasado, que yo y mi esposa lo tenemos que dejar como algo que nosotros lo hemos hecho y ya no más lo vamos a hacer. Al contrario, esto es algo que ustedes hoy día, en esta mañana, les invito a evaluar. Si ustedes están dejando todo en manos del Señor. Miren, yo veo algo en nuestra vida matrimonial, porque el matrimonio no es sencillo llevarlo, no es algo fácil. Yo sé que nos pintaron como un cuento de hadas, ¿no es cierto?, antes de casarnos, pero la realidad es que en el día a día, mientras nosotros nos vamos conociendo, vamos llevando nuestra vida conyugal, tenemos que sobrepasar distintas etapas. Y una de esas etapas con las que nosotros generalmente tenemos que luchar es contra las peleas, las discusiones. A veces con la ironía que muchas veces nosotros nos hablamos en pareja, o tal vez cuando yo sin quererlo pronuncio palabras ásperas que dañan el corazón de mi esposa. Pero eso nosotros hemos visto que sucede por lo siguiente, y es porque nosotros, en medio de esto que nosotros muchas veces vivimos, me he dado cuenta de algo, que yo quiero en mis fuerzas, bajo mi criterio, que mi esposa actúe o piense de una determinada manera. Y de la misma forma, mi esposa quiere que yo también analice las cosas y haga las cosas de la manera en que ella piensa que deben ser correctas. Pero ¿saben qué? Nosotros somos imperfectos. Y cuando eso sucede en la vida de un matrimonio, en la vida de una familia, suceden estas cosas. Vienen las peleas, las discusiones, las posiciones. Cuando nosotros llevamos nuestra vida matrimonial y familiar en base a posiciones, no llegamos a acuerdo y empieza a reinar la discordia en medio de nosotros. Esta es mi posición y yo de aquí no me muevo. Y por el otro lado, también mi esposa. Pero eso no es el plan de Dios. El plan de Dios no es que nosotros vivamos de esa manera. Entonces, esto es lo que nosotros verdaderamente debemos cuestionarnos. Si en verdad estamos dejando que Dios obre en nosotros, que Dios obre en las virtudes y también obre en las debilidades de mi esposa. Así como mi esposa debe permitir que Dios obre en medio de mis debilidades, de mis equivocaciones. Cuando tú dejas en mano del Señor, el Señor obra. El Señor obra porque el Señor es poderoso, porque su palabra dice que Él es el Dios de lo imposible. Si tú estás anhelando ver un cambio en tu cónyuge o en tus hijos, no lo hagas en tus fuerzas. Si quieres ser un matrimonio, una familia a prueba de fuego, deja eso en manos de Dios. ¿Cómo dejamos nosotros eso en manos del Señor? Bueno, dejamos a través de 3 cosas o 4 cosas que nosotros debemos practicar.
Una de ellas es la oración. Otra de ellas, la lectura de la palabra. Otra de ellas, la alabanza y la adoración. Miren, yo me he dado cuenta de esto claramente. Cuando por distintas circunstancias yo dejo de orar, de buscar del Señor 1 día, 2 días, 3 días, enseguida me doy cuenta que mi carne empieza a ejercer dominio y mi alma empieza a reaccionar a las emociones. Pero conforme empiezo a caminar diariamente con el Señor en oración, en intimidad, pues mis emociones son dominadas por los frutos del Espíritu. ¿Ya? Cambio mi rebeldía por dominio propio. Cambio las palabras ásperas por palabras de bendición. Dejo de caminar desanimado porque el Espíritu me da fe. Empiezo a pensar en todo lo que es bueno, en todo lo que es puro, en todo lo que es íntegro, en todo aquello que tiene y es digno de virtud. Y en este punto de que nosotros dejemos todo en manos del Señor, quiero que en esta mañana tú te grabes esto en tu corazón. Solo, únicamente, la revelación produce cambios profundos en tu vida. Y la revelación viene únicamente por 4 vías. 3 de ellas ya las mencioné: la oración, la lectura de la palabra, la alabanza y la adoración, y el ayuno. La revelación produce cambios permanentes, que es lo que quiere el Señor. Es contrario a la inspiración. Nosotros podemos ser inspirados por un libro, podemos ser inspirados, ustedes pueden ser inspirados por esta prédica cuando escuchamos al pastor, y la inspiración nos da fe, nos anima. Pero si lo que tú quieres en tu vida es un cambio permanente y profundo en lo que sea que tú estás anhelando, eso viene únicamente a través de la intimidad con el Señor, porque la intimidad produce revelación, y la revelación trae un cambio en el matrimonio, en la familia. La palabra del Señor en Mateo nos dice que no podemos poner un vino nuevo en odres o en cueros viejos. ¿Por qué? Porque el vino se echa a perder, el cuero se revienta. Pero lo que sí tenemos que hacer es poner vino nuevo en cueros o en odres nuevos, porque así se conservan los dos. Si eso le trasladamos nosotros a nuestra vida, los odres o los cueros somos cada uno de nosotros. El vino es la palabra del Señor, y en nosotros está que esa palabra se derrame siendo un odre nuevo o un odre viejo. El odre viejo son nuestros viejos pensamientos, son las viejas actitudes, la vieja forma que nosotros teníamos de vivir. Y como dice la palabra, si nosotros echamos el vino nuevo en ese odre, se echa a perder. Entonces, para que la palabra de Dios llegue a nuestra vida como agua viva, tenemos que ser nuevos, unos odres nuevos. Tenemos que tener la mente, nuestros pensamientos, nuestras actitudes alineadas con la palabra del Señor. Y de esa manera dice que nos vamos a conservar. Nosotros tuvimos que tomar muchas decisiones en medio de todo ese torbellino de emociones que estábamos pasando. Y sí, nos sentamos un día con David a analizar qué es lo que estaba pasando en nuestra vida y qué era lo que teníamos que hacer. Y ahí viene el segundo aspecto para ser una familia o un matrimonio a prueba de fuego. Y nosotros tuvimos que poner en orden nuestras prioridades. Como les habíamos dicho, los cimientos y nuestra confianza estaban en el dinero, en los reconocimientos, en nuestro desarrollo profesional. Y nos dimos cuenta que eso no nos había llevado a ningún lado. Entonces, nosotros tuvimos que poner las prioridades en orden, y nosotros decidimos que nuestra vida sea llevada y entregamos todo al Señor. Y sabíamos que ese momento era el momento de enfocarnos en sanarme yo como Anita, sanarse David como David y sanar nuestro matrimonio y nuestra familia. Realmente llegaba el momento de una verdadera transformación y una verdadera restauración a nuestra vida. Dios sin duda en este aspecto nos probó. La palabra de Dios en Hebreos 5
dice lo siguiente: no ambicionen el dinero, aprendan a conformarse con lo que tienen. Y enseguida viene la promesa: el Señor nunca te abandonará ni te desamparará. Amén. Nosotros nos creíamos súper autosuficientes. Teníamos nosotros este pensamiento, que todo lo que nosotros teníamos que conseguir iba a venir por nuestro esfuerzo, por nuestra mano, que a mí no me regala nadie nada. Eso es lo que yo pensaba. Pero como dijo mi esposa, teníamos que replantear nuestras prioridades. Nos habíamos dado cuenta que ya el trabajo, el dinero, las posesiones materiales nos habían llevado a la ruina, literalmente, como matrimonio. Había derribado nuestras murallas. Pero miren esto: el Señor nos enseñó a vivir dependiendo 100% de Él en este transitar. Y uno cambiaría de estos 10 años, ¿saben qué? No cambiaría absolutamente nada. En su momento quizás hubiera querido pasar rápido la copa, pero hoy día me doy cuenta que eso me ha formado a mí como hijo, ha formado a mi esposa y ha formado a mis hijos. Entonces nosotros, ya no era el trabajo, ya no era el dinero. ¿Qué era lo que tenía que llegar a nuestra vida? Bueno, por primero Dios. Se empezaron a revertir las prioridades. Dios ni siquiera estaba en nuestras vidas, ni siquiera conocíamos quién era Él, mucho menos quién era Jesucristo. Pero cuando Él llegó, empezó a tomar su lugar en medio de nuestro hogar, que es su primer lugar. Y en segundo lugar, el Señor nos llamó a que nosotros pongamos por primero a nuestra familia. Pongamos por primero el cultivarnos como pareja y el cultivar la vida de nuestros hijos. Quiero que sepan esto. Les voy a contar esto antes de mencionarles. Una vez estaba conversando con uno de los líderes espirituales que Dios puso en mi vida y me dijo esto: David, tú vas a tener que aprender y a depender tu vida de la provisión de Dios. Y me dijo lo siguiente: un día no vas a tener que comer en tu casa, pero te vas a dar cuenta que ese día el alimento llegará a tu hogar, porque eso es algo que a mí me ha sucedido. Siéndole sincero, cuando él me dijo esto, yo pensaba que eso le sucedía a otras personas, que eso a mí no me iba a suceder, porque todavía tenía que cambiar en ese aspecto. Pero me acuerdo claramente que un día nuestra refrigeradora estaba reluciente, impecable, pero no porque la habíamos limpiado, sino porque no teníamos nada para comer. Y estaba yo sentado en el comedor del diario y decía: no sé, y ahora sí no tengo la menor idea qué les voy a dar de comer a mis hijos. Estaba obviamente como padre, y sé que muchos padres y madres han tenido que pasar por eso. Eso trae estrés a tu vida, angustia, desánimo. Y así es como me sentía. No sé cuánto tiempo habrá pasado desde que me dijeron eso, pero la cuestión es que mientras estaba yo en mi casa, de pronto sonó el timbre y llegó una persona con un canasto y me dijo: no sé por qué, pero el Señor me pidió que traiga esto a tu casa. Y este canasto tenía verduras, pollos, huevos, frutas. Entonces el Señor me hizo acuerdo que ya no es en mis fuerzas y que mi provisión no viene de mí, viene porque Él me ama, porque Él ama a mi familia y ama a mis hijos. Los matrimonios, hermanos, hermanas, no se construyen con dinero. El matrimonio la familia no se construye con más horas de trabajo. Cuando ustedes y nosotros pasemos al Señor, Él no nos va a pedir cuando Él nos pida que le rindamos cuentas, Él no nos va a decir: David, ¿y por qué no atendiste a esa reunión de trabajo que tenías ese día a las 7 de la noche? No.
Él me va a decir, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Y lo primero que me dio y me regaló fue a su hija, a mi esposa. ¿Qué hiciste con mi hija? Y lo siguiente me va a decir, ¿qué hiciste tú con mis hijos? Los matrimonios no se construyen con la computadora en la mesa del comedor mientras nosotros almorzamos, so pretexto de que tengo que seguir trabajando. No se construyen con el celular. Los matrimonios no se construyen con frases lindas en las redes sociales. Un matrimonio se construye con dedicación. Un matrimonio se construye con tiempo. El tiempo que yo dedico a mi esposa, el tiempo que yo dedico a mis hijos. Ahora el mundo nos ha vendido esto, tiempos de calidad. Claro. ¿Por qué? Si paso cuarto de hora con ellos, pero cuarto de hora bien pasado. No. Vamos a hablar más adelante en los siguientes días que les invito a los padres de hijos adolescentes. Cuando tú tienes hijos te das cuenta que necesitas pasar tiempo con ellos. Porque cuando pasas tiempo con ellos, en su momento afloran sus sentimientos, sus inquietudes y tú puedes ministrar su corazón. Eso es lo que Dios quería para mi vida y para la vida de Anita. Eso era lo que Dios quería que nosotros hagamos nuevo, que cambiemos nuestras prioridades. Entonces llegó un día en que nos dijeron, en ese mismo tiempo Satanás fue súper astuto. Él no quería que nosotros llegamos a ese proceso. Él no quiere que ustedes afirmen su vida matrimonial o que ustedes renueven su vida sentimental o emocional. Y me acuerdo que llegó de esta empresa en la que trabajábamos, me dijeron, David, tenemos un plan para ti y para tu esposa. Queremos expandir el negocio y queremos que viajen a Panamá, a Perú. Nosotros les vamos a apoyar, lleven a su familia y extiendan ahí a nuestra compañía. Pero yo les había dicho algo. Yo sabía que quería salvar mi matrimonio y que eso me llevaba a tomar decisiones, que la forma en la que yo vivía no era la correcta. Y entonces tomamos una buena decisión, que fue decir no. Pese a que eso significaba cambiarnos de ciudad, hacer que mis hijos salgan del colegio donde estaban, porque nosotros en esa época vivíamos en Cuenca, y regresar acá a Quito sin nada, sin ningún trabajo, porque eso fue lo que sucedió. Pero todo eso cambió. Como les decimos, nosotros pusimos en orden nuestras prioridades. Y yo creo que todos tenemos que analizar lo que estaba diciendo David. El matrimonio se construye con tiempo. Hombres y mujeres, yo les invito a que ustedes sean creativos, a que ustedes busquen la manera y el espacio, mujeres, de atraer el corazón de su esposo. Hombres, de atraer el corazón de su esposa. Si nosotros sabemos que a ellos les gusta determinada actividad, ¿por qué no coger, invitarle y compartir eso? ¿Cada qué tiempo salimos en pareja a cenar juntos, a conversar, a caminar? ¿Cada cuánto cogemos a nuestros hijos y salimos de paseo? ¿Por qué no somos creativos y hacemos actividades en casa? En diciembre, en las fiestas de Quito, hicimos un clásico dentro de nuestra familia. David y mi hijo mayor son hinchas del Barcelona y mi hijo chiquito y yo somos hinchas del Real Madrid, pero no fue en fútbol. El clásico no jugamos en fútbol, sino que hicimos un campeonato de 40. Y adivinen quién ganó. David y Luis Francisco tuvieron que pagarnos unas hamburguesas. Pero ¿saben qué? Esos tiempos a veces parecen absurdos, pero ver la felicidad y la alegría de nuestros hijos con el hecho de que nosotros estábamos compartiendo eso con ellos no tiene precio. Y realmente ahí nosotros sabíamos que al poner las prioridades en orden, Dios estaba trabajando en nuestra familia, en la relación con nuestros hijos. Así que mujeres, hombres, sean creativos y busquen la manera de pasar un tiempo especial con sus parejas. Y padres, busquen un tiempo especial para pasar con sus hijos, haciendo las actividades que a ellos les gustan. Mis hijos son futbolistas y obviamente me toca estar siguiéndoles de cancha en cancha, pero yo soy la
la barra número 1 para ellos. ¿Por qué? Porque estoy compartiendo algo que a ellos les gusta. Y como decía David, el rato que nosotros buscamos estos tiempos es cuando nuestros hijos comienzan a sacar sus sentimientos y de repente vas en el carro o estás en el lugar y comienzas, mami, verás, me pasó esto y me pasó esto otro, que no sé qué, cuando de repente, cuando no había hablado nada y de repente comienza a hablar. Así que yo les invito a que hagamos eso. Busquemos tiempos también, padres, para sentarnos con nuestros hijos y hacer el devocional. Enseñarles de la palabra de Dios y que la palabra de Dios aprendan de nosotros a través también de nuestro ejemplo, de lo que nosotros vivimos diariamente, que ellos puedan palpar lo que Dios está haciendo en la vida de David y en la mía todos los días. Yo les invito a que tengamos esos tiempos, porque ahí es cuando fluye la comunicación, cuando fluye el amor y cuando se comienzan a edificar los matrimonios y las familias. En la palabra de Dios en Hebreos 13:7 dice: acuérdense de los líderes que nos enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado en su vida y sigan el ejemplo de su fe. Habíamos visto ya que el primer aspecto para hacer una familia a prueba de fuego era dejar todo en manos del Señor y reconocer que en nuestras fuerzas no podíamos hacer nada. El segundo aspecto era que nosotros pongamos las prioridades en orden. Y un tercer aspecto muy importante que a nosotros nos ayudó muchísimo en esta transformación de nuestra familia fue justamente lo que dice la palabra. Cuando nosotros estábamos en Cuenca y estábamos pasando por esto, y que les comenté que mi cuñado fue allá, le había puesto en contacto con una persona aquí en Quito que nosotros no conocíamos. Y de repente comencé a oírle a David que recibía unas llamadas de un señor que se llamaba Mario. Y decía, bueno, Mario, ¿quién es Mario? Y yo vi que a mi esposo hablar con Mario le hacía bien. Y después cuando nosotros vinimos acá a Quito y visitamos la congregación pudimos conocer a Mario. Mario y Silvana fueron muy importantes para nuestra restauración. Como dice la palabra, dice que nosotros veamos en los líderes cómo ha sido su vida. Y en el caminar, nosotros cuando estuvimos en Cuenca, tuvimos unos líderes en iglesia de hogar que habían pasado lo mismo que nosotros pasamos. Y ¿saben qué? Eso a David y a mí nos inspiró. Porque nosotros a través de ellos decíamos, si Dios pudo restaurar su matrimonio, va a poder hacerlo con el nuestro. Cuando nosotros vinimos acá a Quito y entramos a una iglesia de hogar, adivinen quiénes fueron mis líderes. ¿Se acuerdan de la Marianita? Oh, sorpresa, entramos a una iglesia de hogar y justo había un cambio de liderazgo y entran Marianita y Fabiancito por esa puerta. No tienen idea de la alegría que tenía yo en mi corazón. Porque en cada tiempo el Señor nos puso a los líderes que nosotros necesitábamos para apoyarnos, para impulsarnos, para guiarnos, para corregirnos. ¿Y saben qué? Son personas puestas por el Señor ahí, en ese momento. Y si algo David y yo hicimos correctamente, fue que abrimos nuestros oídos para escuchar con detalle cada palabra, cada consejo que nuestros líderes tenían para nosotros. Y obviamente poner en práctica. Si a nosotros nos decían, lea en este libro, leíamos ese libro. Si nos decían, anda a esta iglesia de hogar, íbamos a esa iglesia de hogar. Me acuerdo que Mario y Silvana hicieron un curso, vengan a este curso, íbamos a ese curso. Porque nosotros sabíamos que a través de la vida de todos estos líderes espirituales que teníamos alrededor, nosotros nos queríamos ver reflejados en ellos. Tenían matrimonios estables, tenían unas familias felices. Entonces, ¿qué veíamos nosotros? Lo que nos decía la palabra. Estábamos viendo el resultado del trabajo de Dios en su vida. ¿Y saben qué queríamos? Que ese resultado se vea en la nuestra. Y es así como nosotros caminábamos
junto a nuestros líderes espirituales durante todo este proceso de transformación. Es verdad, y este es este tercer aspecto tan importante que muchas veces tal vez lo pasamos por alto, pero que la palabra nos recuerda, como el versículo que acabamos de leer. Más adelante nos dice, hagan lo que dicen sus líderes espirituales. Y yo te digo esto, si tú tienes un líder espiritual, ¿estás escuchando o tú eres como un sedazo que vas colando lo que te conviene y lo que en tu propio criterio no te conviene, mejor lo desechas? Por eso dice también que nosotros no nos acomodemos a falsas doctrinas. Y yo puedo ver esa bendición, como decía mi esposa, en cada uno de los líderes. Desde el primero que puso, que fue mi hermano, que me acuerdo que me lanzó la boya, me lanzó una boya para salvarme. Y hoy, por eso que sembró mi hermano, puedo estar aquí, más toda la gente que estuvo trabajando alrededor para el reino de Dios. Tanto es así que nosotros les hacíamos casos a nuestros líderes, que un día me dijeron, el día de mañana vamos a lavar los baños de la iglesia. ¿Quieren acompañarme? Yo me imaginaba, dije, lavar los baños, los espejos, el azulejo. Claro, todo decíamos que sí, ¿no? Entonces llegamos con Mario a los baños, y tomando en cuenta que los baños de hoy son 5 estrellas, ¿no? a lo que eran antes. Así que disfruten de esa bendición que Dios nos ha puesto el día de hoy. Yo había venido con unos guantes así normales, nada de protección. Cuando empiezo a ver que empieza a limpiar los urinarios, entonces ahí dije, de gana dije que sí. Esa lección me llevó a mí a ser humilde. Me llevó a lo que una vez un líder me dijo: yo anhelo que aunque sea el Señor me utilice como una alfombra para que pise sobre mí. Y eso me llevó a hacer lo que nosotros hacemos el día de hoy: servir. Sé humilde. Un matrimonio a prueba de fuego se caracteriza por la humildad. Humildad para recibir consejo y aplicarlo en mi vida. Entonces, estos 3 aspectos que les hemos comentado en esta mañana. El primero, que todo lo podemos hacer en Cristo que nos fortalece. Amén. Que debemos en nuestro hogar debemos establecer prioridades, y que mi primera prioridad para hacer un matrimonio a prueba de fuego tiene que ser el Señor, en aquel que todo lo hace posible. La palabra de Dios dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y el tercer aspecto, que nosotros debemos permitir que nuestra vida matrimonial, conyugal y de padres sea guiada para líderes espirituales. Y en este aspecto es muy importante, porque Dios te dice que todo lo demás será añadido. Y les hemos contado todo lo que nosotros vivimos hace 10 años, ¿no es cierto? Pero no les hemos contado cuál fue el resultado, y 10 años después estamos juntos, más firmes que nunca, porque la roca es Jesucristo. Dios hizo de nosotros un matrimonio nuevo, porque quién sabe que el Señor es un Dios de segundas oportunidades. Y el Señor no ha terminado la obra contigo, ni con tu familia, ni con tus sueños. Hay una segunda oportunidad. Dios me dio una segunda oportunidad. Le dio a mi esposa un hombre nuevo, fiel, que le honra. Les dio a mis hijos unos nuevos padres. En la primera reunión, Mario nos hacía reflexionar, y yo decía: ¿qué sería de la vida de mis hijos sin Jesús? ¿Dónde yo podría sustentar sus pasos? ¿Qué esperanza de vida les podría dar si el Salvador no hubiera llegado donde nosotros? Y la respuesta es que ninguna, porque todo lo podemos hacer junto a Él y su poder. Dios hizo todo nuevo, transformó nuestras vidas. ¿Saben qué?
Nos había quitado todo, les había comentado que nos quitó hasta el trabajo. Hoy día tengo 2 empresas. Para la gloria de Dios, tengo un trabajo porque Él me devolvió todo. Cambió mi vergüenza en baile, en danza y en gozo. Amén. Y en esta mañana yo quiero pedirte que te pongas de pie y pedirle audio y video que puedan por favor apagar las luces y dejar solamente lo de arriba. Y quiero que escuches esta canción. Y quiero que tú entiendas lo que Dios hace constantemente en nuestra vida. El Señor, así como todo hizo nuevo en mi vida y en la vida de mi esposa, yo sé que el Señor cada mañana tiene un nuevo propósito para mi vida y la vida de mis hijos. Yo sé que el Señor quiere afirmar mi vida. Y hoy te pido que tú te preguntes si eres ese barro que permite que sea moldeado por las manos del alfarero. Y saben, aunque nosotros pasamos por las aguas, el Señor estuvo con nosotros en cada momento. Y aunque el Señor permitió que nosotros pasemos por fuego, ¿saben qué? No nos quemamos. Hoy te pido que tú levantes tu voz, permitas que el Señor ministre tu vida con esta canción y mires, porque siento profundamente en mi espíritu que se está derramando una unción, un fuego que todo lo consume para quitar sobre tu vida todo lo que no le pertenece. Pero también está abriendo las ventanas del reino de los cielos para decirte que tengas fe y que Él está obrando, que Él está haciendo todo nuevo.